אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, בארץ כאשר נעשה בשמיים. תן לנו היום לחם חוקנו, וסלח לנו את אשמתנו, כאשר סולחים אנחנו, לאשר אשמה לנו. ואל תביאנו לידי מסע, כי אם הצילנו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת, לעולמי עולמים amén. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Creador, Abacados Yahweh, porque ha sido compasivo con nosotros, que nos ha sacado de tierra de servidumbre, de esclavitud y de engaño, y nos ha traído a su nombre y a su morada, porque bueno es aquel que dio su vida por nosotros. Bendito seas por siempre y para siempre. Baruch Hu Atah, Yahweh Sebaot, Melech Melech HaMelachim. Hoy quiero compartir con ustedes este hermoso tema que sinceramente me pone un poco nostálgico de ver a tantos cristianos o tantas personas metidas dentro de estas religiones, adorando muñecos, dejándose llevar de sus líderes religiosos, como se hacen llamar ellos, pastores. Otros se hacen llamar roé en el judaísmo mesiánico, otros se hacen llamar rabinos, otros se hacen llamar líderes, y así se la pasan y la gente sigue y sigue porque quieren aprender de sus maestros. Este tema no es complejo de entender, creo que tiene todos los puntos para que las personas empiecen a entender cuál es el significado a lo que se requiere. Entonces vamos a dar inicio a este hermoso tema que va a apoyar las demás partes anteriores de todos los videos que yo he publicado. Entonces comenzamos. Entonces a medida que la era de los discípulos llega a su fin, la mal llamada iglesia aparece, digamos, y parece pasar a través de un túnel oscuro. Entonces cuando sale al otro lado el vínculo original de unidad, los estándares claros y el ahabat, el amor de Yahweh, parecen haber sido reemplazados por un inquietante mal llamado espíritu institucionalizado de dominación y por creencias que son más gnósticas. ¿Qué sucedió? Ahora nos enfrentamos con la posibilidad de la identidad original y la verdadera definición del mal llamado cristianismo, que se hayan perdido de la apostasía del siglo anterior o de los siglos anteriores. Lo que yo les quiero dar a entender, amados, es que el cristianismo no existió y no es mencionado en la Escritura. Los que mencionan son los gentiles, no cristianos. Y los cristianos se hacen llamar el pueblo gentil. Pero si nosotros nos vamos al libro de Levítico 20:23, aparece que el Creador los desechó, que Él no gusta de las personas que son, digamos, gentiles, porque toman a ídolos, comen animales inmundos y hacen toda clase de cosas y pisotean la Torá. No es que el Creador no los quiera, no. Él los quiere que ellos regresen y sean restaurados. Entonces vamos a dar esta breve introducción. Los estudiosos y los historiadores, lexicógrafos y demás, arqueólogos, sinceros, coinciden que durante los primeros 200 años posteriores a la muerte de los discípulos, se produjeron cambios drásticos y no torádicos en la asamblea Cajal inicial que fueron y que florecían hasta nuestros días. Y fue profetizado en la Torá. Pero la misma Escritura también habla de un remanente que se adherirá en estos tiempos a las verdades originales de las Escrituras en estos últimos días. Así que comprenda lo que sucedió y la urgente necesidad que hay de regresar a nuestras sendas antiguas, a la emuná, fe, que una vez fue entregada a los kadoshim, o sea, a los discípulos, a los sadik, a los justos. Si usted quiere, léase Judas 3. Entonces, ¿usted es cristiano? Es una gran pregunta. Carlos, ¿sí?, el anciano estudiante de la
mal llamada Biblia, se retorció inquieto en su asiento de auditorio en su congregación, preguntándose cómo debería responder a la llamada del predicador o del pastor o de su líder. Un amigo insistió en que acudiera a este servicio especial de avivamiento, porque Carlos necesitaba ser alineado, enderezado. Carlos siempre había estado muy interesado en la mal llamada Biblia, a la que se refería a él como el libro de la vida, y agradeció la oportunidad de asistir a un servicio de avivamiento con la esperanza de aumentar, digámoslo así, su conocimiento en cuanto a la mal llamada Biblia. Todos los que no creen en Jesucristo como Salvador, por favor levántese, entonó aquel evangelista o pastor cuando su discurso llegó a su fin. Carlos se puso de pie. Carlos creía profundamente en el Salvador personal, enviado para pagar la pena por los pecados del hombre. Pero siempre se había preguntado, el ángel Gabriel le habría dicho a Miriam que llamara a su hijo por un nombre griego, latinizado, helénico. Después de todo, ella era una mujer hebrea, judía, en la comunidad hebrea de Betlehem, mal llamado Belén, que ellos le llaman Beelzebú. La palabra Beel viene de Beelzebú, el señor de las moscas, ¿sí? Original se llama Betlehem, que significa la casa del pan. ¿Sí? Esto es muy importante que lo sepan. Entonces, si Miriam le hubiera puesto un nombre griego a su hijo, eso sería como una madre colombiana, ecuatoriana, argentina, ponerle un nombre chino, ¿sí? Coreano, o sea, que le da a su hijo. Además, Carlos había observado que cada vez que un ser celestial hablaba con la humanidad, era para aquellos que entendían el hebreo, no el griego, ni el romano, ni otro lenguaje que no sea para los hijos de Israel. El nombre de Jesucristo no es un nombre hebreo tampoco, es meramente griego o latino. Todos los que estén de pie, bajen al frente del auditorio, invitó a aquel evangelista. El viejo Carlos se encogió de hombros y se arrastró con los demás al frente. Esto lo hacen muchos en las congregaciones, llaman a las personas al frente, levante sus manos y cierre sus ojos, vamos a orar por usted, y empiezan a soplarle, empiezan a hablar cosas y a hablar lenguas que no son ciertas, mejor dicho, en fin. Entonces, un ayudante que esperaba en el atril preguntó, ¿eres cristiano? Esos son los que le llaman ujieres. Le preguntó a Carlos que si él era cristiano. Carlos dijo, ¿soy qué? ¿Eres cristiano? ¿Crees en Jesucristo es el Señor y Salvador? No exactamente fue la respuesta de nuestro amigo Carlos, pero sí creo en parte en la Biblia. Pero no dice la Biblia que el nombre del Salvador es Jesucristo, insistió aquel ayudante del pastor. Carlos sonrió y respondió que la mal llamada Biblia que tenemos no es más que una traducción del latín, que es una traducción del griego, que es una traducción del hebreo, pero es una transliteración errónea. Los nombres que las personas llaman padre e hijo son diferentes de los que se les dieron originalmente a la humanidad. Además, lo que tenemos ahora es una traducción hecha por el hombre, 3 veces eliminada del Antiguo y Nuevo Pacto, mal llamado Testamento. Originalmente inspirado, o sea, ninguno de los cuales podría haber contenido el nombre de un tal Jesús o Jesús Cristo. En alguna parte del verdadero nombre de Yahushua, nuestro Salvador, nació en Israel, en hebreo. Se perdió y nuestra amada King James nos ha dado un sustituto, explicó Carlos. Pero es la palabra cristiano lo que me desconcierta, continuó. Porque el cristianismo ha torcido toda la emet, toda la verdad de la mal llamada Biblia, enseñando otro mensaje, mal llamado evangelio, otra doctrina. Me parece que un movimiento que se identifica tan estrechamente con el Mashiach enseñaría lo que él no enseñó. Ahí le está diciendo nuestro querido Carlos de que
efectivamente el cristianismo está enseñando algo que no enseñó nuestro amado Creador, nuestro Salvador, nuestro Mashiach. Entonces, predicando otro mensaje, acuérdense que los cristianos tienen ese dicho, que si hay un malach, o sea, si un ángel del cielo viene con un mensaje diferente, pues sea anatema, porque no deben creer, pero eso es mentira. El mensaje diferente es el de ellos, porque ellos no conocen la Torah original, el mensaje de la Beit Hadashah, que es el nuevo pacto. Entonces, nuestro amigo Carlos no es un personaje ficticio, es una persona que yo conocí, una persona muy allegada a mí. La experiencia relacionada anteriormente tuvo lugar en una reunión de evangélicos hace años. A través de muchos estudios por sí solo había sacado conclusiones que diferían de lo que se enseña habitualmente en el cristianismo nominal en toda la tierra. Es decir, hay personas que ya no necesitan de que una persona les esté hablando del Creador, porque esa persona inmediatamente sabe, usa el sentido común, la lógica, él tiene la chispa para darse cuenta de que el cristianismo está engañado, o sea, que está enseñando un mensaje que es totalmente erróneo. Hay personas que yo estoy seguro que dentro del cristianismo saben que algo está malo y no quieren salir de ahí por temor, por miedo a sus familiares, a su novia, a un amigo, a perder, digamos, eso, pero entonces están poniendo a estas personas por encima del Creador inicialmente. Nada es más valioso que el Creador. Entonces, no necesitamos de un sacerdote, de un pastor, de un líder, de un rabino, de un moreno, no necesitamos de eso, de ningún ministro que nos interprete lo que dice la Escritura. Seguramente el Creador de este universo no dejaría un libro de instrucciones para el hombre que las personas humildes, sinceras y que buscan la emet, la verdad, no pudieran entender correctamente. Es la verdad que conduce a la salvación, tan complicada que solo pueden comprenderla aquellos con títulos de seminarios e interpretaciones de la mal llamada Biblia. Es decir, ¿usted cree que su pastor sabe más que usted? ¿O que usted es una persona que no alcanza a tener los estándares, los criterios para poder buscar de nuestro amado Creador del universo, sino que tiene que ser por medio de una persona que se hace llamar pastor él mismo? Esas personas se titulan a sí mismos y empiezan a trabajar, son asalariados. Entonces, ¿usted qué hace ahí sentado mirando a una persona gritando en un micrófono con corbata, esperando que usted dé sus diezmos, sus ofrendas y todo para él llevárselo? Porque para él eso es una ganancia de parte de su Dios. Pero esto es una gran mentira, es una patraña, porque nuestro amado Creador no nos ordenó a que nosotros hiciéramos esto. Si ellos quieren levantar templos, eso lo tienen que pagar ellos con su sudor, con su trabajo, no con el trabajo de las demás personas, porque esto se presta para tener todas estas 73,000 denominaciones dispersas en toda la tierra, adorando ídolos, apoyando a la Iglesia Católica, aunque ambos no se gusten, ambos adoran a los mismos dioses, los mismos ídolos. Ambos adoran el domingo, el día del sol, del Sunday. Ambos celebran la Navidad, ambos hablan los mismos, simplemente que tienen ciertas variantes. Ya yo lo expliqué en mis anteriores videos. Entonces los traductores cambiaron los nombres. Con la ayuda de las concordancias, léxicos, diccionarios y otras ayudas de estudios de hoy en día, podemos llegar a una mejor comprensión de muchas palabras arcaicas, hebreas, arameas y versiones que se encuentran en las mismas mal llamadas Biblias. A medida que nos acercamos al final de la era, el conocimiento del verdadero mensaje de la Escritura aumentará. El libro de Daniel 12:4. Al mismo tiempo habrá una restauración, es decir, una restauración, una restitución de la emet, de la original Escritura, descuidada a través de los siglos. Le hace Hechos 3:21. La mayoría de nosotros con un poco de estudio puede encontrar fácilmente una serie de incongruencias e incluso errores serios y perpetuados por el cristianismo. Como se mencionó anteriormente, el nombre Jesús aparece en Hechos 7:45 en la versión King James, que obviamente se refiere a Josué, hijo de Nun, el gran general israelita. Hebreos 4:8 es otro lugar donde Joshua o Josúa, o más correctamente es Yahushua, debería aparecer en todas estas versiones más nuevas. Incluso estas versiones nuevas reconocen este error y desde entonces han cambiado el nombre a Joshua, latinizado tanto en Hechos como en Hebreos. Estos son ejemplos definitivos de que
revelan que el nombre del Salvador, Yahushua, más tarde modificado a Joshua, fue cambiado por completo a Jesús o Jesús por los traductores y feligreses promedio. Lo que significa la palabra Christus o Cristo, o de dónde vino los diccionarios mal llamados bíblicos, muestran que Cristo deriva del griego Christus, que en el diccionario Strong Concordance Greek Dictionary, número 5547, de trio, que significa ungir o flotar, o untar con aceite, significa ungido, como lo hace el Mashiach hebreo, por lo que un salvador hebreo que habla hebreo recibe un título griego como Cristo. Esto es absurdo. Primero, porque no se puede transliterar. La palabra transliterar es pasar un nombre, ¿sí?, de un idioma a otro por medio de su sonido. La palabra Cristo no suena igual a Mashiach, no tiene ni siquiera punto de comparación. Yahushua mismo dijo que nuestra salvación es de los judíos, no de griegos. En el libro de Yahuanán, Juan 4:22, y en el libro de Hechos 1:6-7, indica que el reino será restaurado a Israel. Sin embargo, las escrituras en inglés contienen el título griego de Cristo, por lo que no se tradujo correctamente como ungido. Sería más correcto referirse al Salvador hebreo por su título hebreo, Mashiach, en lugar de identificarlo por un título que es griego. Y para la mayoría de la gente de hoy parece bastante extraño que el título griego Cristo, ¿sí?, o Christus, esté transcrito, es decir, traído al inglés con el mismo sonido. Sin embargo, el nombre de Yahweh o de Yahushua están traducidos por el Señor, cuyo significado es Baal. En muchas versiones, con demasiada frecuencia, las versiones de King James, o sea, la palabra Señor nos deja claro efectivamente a quién se refieren aquellas personas que han traducido todas estas versiones. Sin lugar a duda, Yahweh el Padre o Yahushua el Hijo. Léase Hechos 2:34, Hebreos 10:30 y muchos otros. Entonces vamos con las prácticas y costumbres extrañas que se han llevado a cabo a lo largo de todos estos siglos. El cristianismo ha adoptado, se ha heredado toda clase de paganismo idolátrico. Y entonces existe un movimiento religioso, espiritual de base en todo el mundo para liberar a la humanidad de las cadenas de las costumbres y creencias paganas. Esto es cierto, no solo en los Estados Unidos, en América, sino también en Colombia, digámoslo así, en Latinoamérica, en el Suramérica, en Europa y en Oriente Medio. Este avivamiento busca los viejos caminos de la Emet, ¿sí? El problema con la humanidad es simplemente uno de naturaleza humana y pecado. Yahweh define claramente que el pecado para nosotros, el que comete pecado transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Yahuanán, Juan 3:4. No podemos hacer las cosas como a nosotros nos parece conveniente, pero estamos obligados a seguir sus instrucciones, viviendo su camino. Él es el juez final. Cuando nuestras vidas terminen y estemos en la tumba, el Todopoderoso Yahweh será quien importará. Debemos complacerlo ahora mientras podamos, que mientras tenemos vida, mientras nosotros tengamos respiración en nuestra nariz, aliento en nuestra boca y fuerza en nuestros pulmones. A medida que nos acercamos al final de la era, parece que Yahweh se está moviendo para despejar de las mentes de los sinceros buscadores de la Emet, de la verdad, la basura acumulada de la influencia pagana que ha abrumado y ha saturado la emuná una vez entregada. El error es evidente en todas partes. Sin embargo, la mayoría que asiste a los servicios semanales de la iglesia ignora la influencia sutil y dominante de las costumbres paganas. El cristianismo perpetúa el error en lugar de rechazar el paganismo y volver sobre sus pasos hacia la verdad. Es decir, los cristianos no están interesados en ser restaurados, ellos están interesados en abrazar aún más el paganismo y la mentira que surgió de Roma, y Roma no tiene ninguna clase, digámoslo así, de relación con nuestro Creador, con el pueblo de Elohim. Al contrario, el cristianismo quiere sustituir lo que le corresponde al verdadero pueblo de Yahweh.